¿Cómo están, hermanos y amigos? Pues gracias a Dios estamos nosotros bien por acá y espero que ustedes también lo estén. Estamos aquí para darle continuidad a nuestro comentario del libro de Watchman Nee, el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de su espíritu, o de las cosas que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que son lo mismo, han depositado en el hombre interior de todo creyente, hermanos, de todo creyente. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes y tener una renovación en los videos, en el sonido, en la calidad del sonido también, y en la página, o más bien en el canal de YouTube de, de mi canal, que es Víctor Sigüenza, ¿verdad? Y lo hacemos pues para la gloria y la honra del Señor, transmitir pues todo tipo de contenido que edifique al cuerpo de Cristo a nivel general, a nivel mundial, ya utilizando pues estos medios posibles, estas redes. En este caso pues el YouTube y el canal de Víctor Sigüenza, que también tiene directamente una relación con lo que es la iglesia Amigos de Jesús, iglesia que pastoreo desde hace 23 años. Cristo me ha dado el privilegio pues de hacerlo y estamos cada día aprendiendo, hermanos. Todos los días aprendemos, nada está digamos escrito en piedra en nuestras vidas, excepto la palabra de Dios, que no cambia, ¿verdad? Que permanece para siempre. Pero en el caso de nuestra humanidad, pues día a día vamos madurando, vamos creciendo, vamos a través de prueba y error a veces, otras veces a través de la revelación del Espíritu Santo, de las Escrituras, la Santa Biblia, del consejo de otros, pues día a día nos vamos renovando y vamos avanzando en Cristo, ¿verdad? No sin antes aclarar que humanos somos y estamos llenos de errores, llenos de debilidades, eh, y que jamás vamos a poder nosotros pues alcanzar la perfección en esta tierra, hermanos. Solamente hasta que Cristo venga seremos perfeccionados. Cuando venga lo perfecto, dice 1 Corintios 13, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora es que vivimos en parte, ¿verdad? Conocemos en parte a Dios, obedecemos en parte incluso, pero en aquel día pues podremos verle cara a cara y lo que era eh, parte desaparecerá, o lo que no se podía perfeccionar se perfeccionará cuando Cristo venga. Hermanos, creo que nos quedamos en el párrafo donde dice morir para llevar fruto, y quisiera leer este párrafo que dice así: en Juan 12:24, que es como la base de este libro de Watchman Nee que estamos comentando. Y voy a leer esta cita. Juan 12:24 dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En la versión lenguaje sencillo de la Biblia dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. ¡Ey, qué tremendo esto! Cómo Jesucristo se basó en la agricultura y en el principio de la semilla y del rompimiento y la putrefacción de las semillas para darnos una verdad espiritual, que si el grano de trigo, dice, o algún grano de una semilla, no sufre putrefacción, en otras palabras, por la acción de la tierra y la humedad, y muere por fuera, entonces no va a surgir la vida que hay dentro de la semilla. Pero si la semilla por fuera, externamente, muere, entonces se va a producir la salida de una nueva planta con raíz, y esta llevará un día más fruto, producirá algo si muere. Entonces, dice Watchman Nee, la vida está en la semilla. No obstante, la semilla está rodeada de una cáscara cuya corteza dura debe de romperse y morir. Mientras esta cáscara no se quiebre, la semilla no podrá crecer, ni siquiera salir, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice, ¿a qué se refiere esta muerte? Es la acción del calor y la humedad y los minerales en la tierra sobre la semilla.
lo cual ocasiona que la cáscara se rompa. Cuando la cáscara se rompe, la semilla brota. Por lo tanto, no depende de si la semilla tiene vida o no, sino de que la cáscara exterior se rompa. El siguiente versículo añade: el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrezca en este mundo, para vida eterna la guardará. En el lenguaje sencillo dice: si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme a mí, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es tan importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Parece aquí que el versículo nos da la idea, hermanos, de que aquellos que se aman mucho a sí mismos y sobrevaloran su vida y sus intereses, no podrán realmente ser discípulos de Cristo, porque estarán amando otras cosas o su propia vida más que a Cristo. Eso significará que no van a poder rendir su voluntad al Señor y por ende obedecerle. Contrario a aquellos que rinden su vida a Jesucristo y lo ponen a Él en primer lugar, y entonces ellos van a poder despojarse de las cautividades o de las cosas que los atan en este mundo para poder seguir la voluntad de Jesucristo hacia donde Él los lleve, porque cada uno tendrá un trato y un llamado muy particular en cuanto a esto, ¿verdad? Así que seguimos leyendo. De acuerdo con la palabra del Señor, la cáscara exterior es nuestra vida y la vida interior es la vida eterna que Él nos imparte. También, hermanos, decir que cuando Watchman Nee habla aquí de la vida interior, también se refiere al crecimiento espiritual que ha sido provocado por la acción del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del sometimiento nuestro a Cristo y las experiencias que se atraviesan, ya sea pruebas, quebrantamientos, procesos de Dios de maduración o que causan maduración en el creyente. Así que vamos a entender también, mientras vayamos comentando este libro, párrafo por párrafo, que la vida interna o interior tiene que ver con el crecimiento espiritual del creyente, con su desarrollo espiritual. Y la vida exterior tiene que ver con los intereses mundanos y las cosas mundano-terrenales o naturales o carnales del ser humano. La vida externa, todo lo externo, lo que no es eterno, compite con lo eterno, ¿verdad? Así como dice la Escritura, lo que no se ve es eterno, pero lo que se ve es temporal. Pero como el hombre se desarrolla en este mundo tangible, entonces comienza dándole una gran importancia a todo lo externo. Todo mundo tiene la mirada puesta en lo externo, hermanos, primeramente, hasta que nace de nuevo y el Espíritu Santo comienza a mostrarle por medio de las Escrituras y de la revelación e intuición del Espíritu Santo las cosas eternas. Entonces el creyente va, en la medida que va despojándose y va renunciando y va creciendo espiritualmente, entonces lo eterno y lo espiritual va tomando lugar en su mente y en su corazón. Pero para eso es un proceso, hermanos, es todo un proceso de vida, de renuncias, de cambios y de crecimientos espirituales en diversas áreas y formas, ¿verdad? Así que dice pues este párrafo que la vida interior puede brotar si la exterior sufre pérdida. Qué interesante, hermanos. Si lo exterior no es quebrantado, lo interior no puede ser liberado. Vamos a ver. Aquí hay varios elementos que dejamos la vez pasada no concluidos o que iniciamos la vez anterior, en el video anterior. Y no quiero extenderme tanto para que usted pueda tener ánimo y tiempo de poder escuchar cada uno de los videos. Pero la vida está en la semilla. Nosotros, hermanos, según estas escrituras, parabólicamente somos como una semilla. Cada creyente es como una semilla que tiene que caer a tierra y sufrir esa putrefacción externa, esa transformación, esas renuncias, como le decía, esos procesos de Dios a través de los cuales la vida de Cristo va a brotar de nosotros. Hermanos, y de ahí es de donde surgen los dones, los ministerios, las capacidades espirituales, el servicio a Dios, lo que podemos hacer por la obra de Dios.
la alabanza, la adoración, la oración, el perfume que se levanta de estos alabastros, eh, brota de lo interior. Pero todo el trabajo que hace el Espíritu Santo comienza en lo interior. Sin embargo, para que la vida de Cristo se manifieste al exterior y a otros y se nos vea el fruto que el Espíritu opera en nosotros o produce en nosotros, tiene que romperse la corteza. Hermanos, esa corteza es todo un tema. Esa corteza tiene que ver con nuestra transformación, ¿verdad? Nuestras áreas de transformación en nuestra vida. Cómo el apóstol Pablo llegó a morir a sí mismo para que la vida de Cristo se manifestara en él. Mire con cuidado la cita Filipenses 3, 4 al 8. Vamos a ver Filipenses 3, verso 4 al 8. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o de qué confiar en mi vida, dice Pablo, en mi intelectualidad, en mis logros terrenales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, en su cuerpo, en su mente, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, destacado entre los hebreos. En cuanto a la ley fariseo, que era la corriente más estricta de la ley de Moisés. En cuanto al celo de Dios, perseguidor de la iglesia, dice, por causa de la ley. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea, no me pueden sacar ningún error en cuanto a la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Oiga, qué tremenda aseveración. Esto requiere o amerita que volvamos a leerlo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice, sino la que es por la fe en Cristo, aquella que viene por gracia, ¿verdad? La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que él tuvo que renunciar a todos sus privilegios, derechos, a todos sus logros como judío, como hebreo, como guardador de la ley, como parte del Sanedrín de Israel. O sea, él tenía muchos privilegios, hermanos, de los cuales podría haberse jactado. Pero dice que los estimó por basura para ganar a Cristo, para llegar a Cristo. Y dice, por amor a Cristo, lo he perdido todo. Hermanos, aquí mencionamos credenciales, bienes materiales, estatus, tranquilidad. Mire, hay otros pasajes en la carta a los Corintios, en 2 Corintios 6, hay un pasaje tan tremendo, y también en el 12, donde Pablo habla de los sufrimientos de los apóstoles. Habla también del precio de ser apóstol, de todas todas las cosas que le vinieron por servir a Jesucristo como misionero y como apóstol. Padecimientos de los judíos, de falsos hermanos, latigazos, 3 veces azotados con vara, 2 veces náufrago y tantas cosas que menciona él. Traiciones, abandonos, necesidades, carencias, hambre, desnudez. Hermanos, yo considero que ninguno de nosotros, de los siervos de Dios actualmente, hemos atravesado posiblemente los mismos padecimientos que tuvo el precio del apóstol Pablo. Pero aquí es donde él resume todo esto. Y en Corintios 12, ¿se acuerdan cuando él dice el aguijón en la carne? Cuando le rogó a Dios que le quitara. 3 veces le rogó, dice, que le quitara ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, dice. Y Dios no le dijo sí, le dijo no lo quitaré. Eso regula tu orgullo, tu humanidad, bástate mi gracia, porque mi poder se exhibe mejor, le dijo, en tu debilidad. Qué tremendo, hermanos, que somos. La luz de Cristo brilla mejor a través de nuestras debilidades.
Qué tremendo. Qué misterios más grandes. Tienen que ver con el grano de trigo que cae a tierra. Y brota la vida de Cristo de esa semilla. Es que es en la medida, pues, en que renunciamos, en que nos sometamos a Dios, en que atravesemos esas pruebas difíciles, con la actitud correcta, por supuesto. Es en la medida en que nosotros no nos ensalcemos a nosotros mismos, hermanos, sino que demos lugar a que Cristo se vea en nosotros, que la vida del Espíritu de Cristo va a reflejarse a través de nosotros. Hermanos, si la obra espiritual que hacemos no la inicia el Espíritu Santo en nosotros y no la inspira el trabajo interno, no vamos a lograr nada, no vamos a alcanzar nada, no vamos a influir de la manera correcta en otras vidas para que tengan esa transformación. Todo inicia adentro de la semilla. La vida de Cristo se genera dentro de nosotros. Y los procesos de quebrantamiento y de putrefacción hacen que nuestra vida se quiebre, nuestra vida humana sufra pérdida, hermanos. Como dicen, perder para ganar. Hay que perder aquí en lo terrenal muchas cosas, por no decirle todas, para poder ganar en lo espiritual estatura, fortaleza, santidad, obediencia, fe, esperanza. Todo lo que tiene que ver con Cristo es eterno, y todo lo eterno exige, según este pasaje que menciona Watchman Nee, una pérdida material, terrenal, humana y carnal, intelectual. Y no crea que hay que ser pobre y harapiento para ser fiel. No, está diciendo en sentido figurado o literal también, y literal, de hecho, que uno va a sufrir pérdidas en este mundo, ya sean literales o por las renuncias que va a hacer de las cosas que tiene, que posee o que ha alcanzado en esta vida. Porque esas son las cosas que amarran la semilla y aprisionan al cristiano para que no brote el fruto y el poder de Cristo de nosotros. ¿Se ha preguntado usted por qué se veía tan claramente el poder de Cristo en los apóstoles? ¿No será porque habían renunciado a sí mismos y a su propia voluntad y deseos y habían perdido todo en cuanto a lo terrenal y lo humano? Es decir, lo habían puesto a los pies de Cristo para que Él hiciera buen uso y considerara si algo tenían que perderlo para siempre o sencillamente solo tenían que renunciar a eso para que Dios volviera a tomarlo, para usarlo a través de ellos. Como Abraham, que tomó nuevamente a su hijo, Dios se lo pidió que lo sacrificara, que lo trasquilara, que lo entregara en ofrenda y lo matara. Pero Dios, que es bueno, solo quería ver si Abraham podía renunciar a la promesa misma de su hijo. Y por eso la Biblia dice que Abraham creyó que Dios lo podía devolver y levantarlo y resucitarlo de entre los muertos. Oiga, qué fe más grande la de ese hombre. Qué tremendo. Así que leo un parrafito más. Entre toda la gente del mundo hay algunos que tienen la vida de Cristo, dice. Y entre estos encontramos dos condiciones de vida. En unos la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada a sus propios deseos y ataduras, pasiones, ídolos, etc. Pero en otros el Señor ha abierto una brecha y la vida de Cristo puede brotar. El problema de nosotros hoy no radica en cómo obtener la vida, dice, sino en cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que quebrantarnos, no es solo una figura retórica ni una doctrina. El quebrantamiento tiene que llevarse literalmente a cabo. Esto me recuerda a la vida de Job. Cuando Job tuvo un crecimiento y una revelación espiritual mucho mayor que la que tenía antes de la prueba. Y por eso él expresó: ahora mis ojos te ven, antes de oídas te conocía. Ahí hay una diferenciación en el crecimiento espiritual que obtuvo, en el nivel de la revelación y del amor a Dios y del acercamiento de él hacia Dios y de Dios hacia él. Y de las bendiciones materiales, que se la multiplicó 3 veces. Al doble o al triple, dice la Escritura. ¡Qué tremendo! Así que cuando decimos que el Señor tiene que quebrantarnos,
debe llevarse a cabo esto. Dice, la vida del Señor puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en los cristianos. El Señor puede bendecir a la iglesia, hablando de la iglesia local, pero hablando de la iglesia mundial. Pero su vida se encuentra aprisionada. O sea, los deseos de Cristo, las cualidades de Cristo, el potencial que tiene Jesucristo, está aprisionado por cristianos que no han sido liberados, que no han pasado por procesos de quebrantamiento, entre paréntesis, pérdida de lo externo y de lo terrenal, para desarrollo y crecimiento de lo espiritual. Oiga qué tremendo el cristianismo. El fuego del Espíritu, los dones, la obra de Dios puede estar aprisionada por cristianos carnales, anímicos, emocionales, no comprometidos, tibios o terrenales. Y entonces esto aminora la capacidad que tiene Cristo de hacer su obra en la tierra. Así que si el hombre exterior no es quebrantado, no traeremos bendición a la iglesia, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Hermanos, en resumidas cuentas, la gran comisión depende del nivel de apertura de la semilla de los cristianos, del nivel de quebrantamiento y de disponibilidad de los cristianos para hacer la obra de Dios. Pero, habiendo atravesado ese proceso de que nuestra vida caiga a tierra y reciba la vida de Cristo por medio de el quebrantamiento de todos nuestros intereses externos, puestos al servicio del Señor o llevados a la cruz, para que Cristo haga con nosotros como bien le parezca. Dios quiere usarte, hermano. Dios tiene dones para ti. Dios tiene ministerios para ti. A veces todo comienza con la pérdida, con el dolor, con la prueba, con la manera en que has sido capacitado, entre paréntesis, quebrantado por el Señor para desarrollar su obra en la tierra. Así que este es nuestro siguiente estudio y oramos para que el Espíritu de Dios te dé luz, más luz sobre estas palabras. Que Dios te bendiga y seguimos adelante. No dejes de estar con nosotros en este canal y seguir alimentando tu alma, congregándote, leyendo tu Biblia, orando, teniendo una vida de oración en la intimidad con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.